Afil. Ahí está, me apareció un Perfecto, está. cartel. Perdón que estamos Así que grabando. hay Acabo de hacer la varias presentación sedes, al día. como te decía, hay varias sedes de Afil. De hecho, hay una Afil mundial también, de manera que Afil se con otros países no latinoamericanos, porque la filosofía de la liberación se ha extendido a otros lugares, siempre periféricos fundamentalmente, al mundo periférico, pero también dialogando con el centro, ¿no? O los países hegemónicos. Bueno, como la palabra, arranco. Primero agradecerte a vos, Marcelo, por esta conversación y este convite, y agradecer también a los estudiantes en asistir y abrir las puertas de alguna manera del instituto, ¿no? Y poder conversar, dialogar entre institutos, al menos de esta manera, que comience virtualmente y que ojalá prontamente podamos hacer encuentros presenciales, ¿no? Y además me parece que tener clases compartidas es algo muy nutritivo, ¿sí? Y mucho más, para mí por lo menos, que el nutriente principal sea un saber latinoamericano. En lo personal, en cuanto a mi formación como profesora y posteriormente también como licenciada en filosofía, no tuve mucha noticia de lo que es, de lo que fue, es y está siendo la filosofía de la liberación. Tuve algunos, podríamos decir, voces en una materia que se llamaba Pensamiento Latinoamericano y estaba sigue dictado por una doctora en historia, de la cual estoy profundamente agradecida, que se llama Beatriz Gentile. Además, ella es una gran defensora de los derechos humanos. Ella sembró, en mis primeros años de formación como profesora en filosofía en la Universidad del Comahue, sembró, digamos, esta semilla que tardó en brotar, pero creo que prendió fuertemente después de un tiempo, ¿no? De maduración, podríamos decir, de la filosofía, porque bueno, la filosofía a veces uno la puede tomar como un objeto de estudio. Llega un momento en el que comenzás a darte cuenta que lo mejor que te puede pasar es que empieces a hacer filosofía, no solamente leerla, sino empezar a vivirla de otra manera, ¿no? De manera que celebro que esta sabiduría, esta filosofía de la liberación esté presente en la formación de base de los estudiantes del IFD3, ya que considero que es clave en la formación docente la filosofía de la liberación por las implicancias éticas, tal como vos la estás abordando, Marcelo, en tu cátedra, las implicancias políticas y las implicancias pedagógicas que tiene la filosofía de la liberación, o ética de la liberación también. Y les cuento que organicé mi aporte a este espacio de la siguiente manera. O sea, muy brevemente un recorrido histórico para luego abordar muy sintéticamente al menos dos categorías que considero que son importantes como primeras o las primeras nociones a tratar de desmenuzar, ¿no? Que son la de exterioridad y la de liberación. Siempre, el abordaje de hoy va a ser desde el aspecto material, ¿sí? Para simplemente vislumbrar quién es el sujeto de la liberación. No quiero ocupar todo el tiempo, a ver si nos podemos conversar un poquito bueno, y en ese conversar poder pensar vínculos con otros espacios que los estudiantes o docentes estén en este momento transitando, ¿no? La filosofía de la liberación
implica partir de una actitud distinta. La actitud como la postura que cada persona es capaz de construirse a sí misma frente a las circunstancias que quiere comprender, que desea conocer. Entonces, las dimensiones que debemos tener en consideración y que constituyen a la filosofía de la liberación, incluye siempre desde la actitud crítica a la historia, la política, la economía, la estética y la ética. La ética no es para la filosofía de la liberación un campo filosófico más junto a otros, sino que es la filosofía primera, el fundamento epistemológico, ¿sí?, para todas humanas y también naturales. Quiero decir que el proyecto filosófico dusseliano desborda hacia otros campos, siempre desde una perspectiva ética. Y la ética, que los estudiantes que estén aquí presentes de Marcelo, que están indagando y que están leyendo, es una obra compleja, porque es una obra que se articula con justamente los diversos campos disciplinares, pero a la vez este libro que están leyendo, capítulos de ética de la liberación en la edad de la globalización y la exclusión, es una obra que a su vez Dussel dialoga con sus propias obras. ¿Sí? Es una ética de la liberación que dialoga con la política de la liberación, etcétera, ¿sí? La económica, la pedagógica. Entonces, realmente ustedes tienen ahí en sus manos un desafío, ¿no? La filosofía de la liberación nació en un contexto muy peculiar, al final de la década del 60 del siglo pasado, en un momento de nuestra historia que tiene lugar una profunda crítica y renovación de las prácticas en Argentina como en Latinoamérica. El concepto de normalización fue acuñado por Francisco Romero, quien lo utilizó para referirse al quehacer filosófico como un trabajo científico que requiere esfuerzo y dedicación continuada por parte de los profesionales que cultivan la filosofía, y decía Francisco Romero, y satisfacen la exigencia de ponerse al día con la filosofía que se cultiva en los principales centros de producción intelectual, ¿sí? Pero de manera concomitante, de manera simultánea, ¿sí? En un mientras tanto, podríamos decir, mientras tanto Francisco Romero sostiene la normalización, Juan Carlos Escanone y Enrique Dussel pergeñan la idea de realizar unas jornadas académicas con el propósito de volver la mirada sobre la realidad argentina y la latinoamericana desde una perspectiva interdisciplinaria, buscando siempre favorecer el diálogo entre filosofía, teología y ciencias sociales. Y dentro de las ciencias sociales ya contemplaban a la economía como una ciencia social y no solo formal. Y así se realiza en el año 1971 dos actividades sumamente importantes. Una fue las segundas jornadas académicas en San Miguel y el segundo Congreso Nacional de Filosofía en Altagracia, Córdoba, en donde el tema era la liberación latinoamericana, y es el momento, 1971, en donde se formaliza la filosofía de la liberación como movimiento. Son años muy agitados, basta recordar las repercusiones del Mayo francés del 68 en México, me refiero a la represión sangrienta a los estudiantes de Tlatelolco, ¿sí?, en México. En el 69, en Argentina, en Corrientes, hay un movimiento de estudiantes que es reprimido, y estudiantes de Rosario se solidarizan y se manifiestan y también son reprimidos por las Fuerzas Armadas Argentinas.
Y en ese mismo año, en 1969, se produce también lo que muchos ya conocemos como el Cordobazo, ¿sí? Que es un estallido social muy importante, entre otros que se dan por esos años también, ¿no? Y en ese contexto es que tiene su génesis la filosofía latinoamericana de la liberación. No se trató de un conjunto homogéneo de ideas, sino de diferentes perspectivas, es decir, diferentes maneras de ver la historia del pensamiento filosófico occidental desde la historia singular de Latinoamérica. Esto significa que no hay que tomarlo como un bloque homogéneo, sino hay que ver con quiénes se está dialogando. Y acá también estará el desafío para cuando entra en diálogo filosófico. En Argentina, Enrique Dussel es considerado uno de los principales referentes, ¿sí? Y actualmente reside en México. Enrique Dussel es uno de los tantos exiliados de Argentina, y les voy a leer acá notas del profesor Francisco Beltrán Peña, que dice lo siguiente: en la noche del 2 de octubre de 1973, la casa de Enrique Dussel es objeto de un atentado con bomba de alto poder destructivo, puesta por elementos de la extrema derecha del peronismo, bajo órdenes del entonces ministro de Bienestar Social López Rega, cuya trayectoria posterior vino a confirmar sus reales intentos. Cita Dussel: al día siguiente, entre los libros dispersos en el suelo de los escombros de mi biblioteca, tomé la apología de Sócrates y di mi clase ante mis alumnos explicando por qué, cuando una filosofía es crítica, debe ser perseguida, como lo fue Sócrates. Ahora entendíamos al Sócrates asesinado, al Agustín de Hipona sitiado, al Tomás de Aquino, que perece camino a las grandes disputas, al Fichte, expulsado de la Universidad de Jena, al Marx, que nunca pudo ser profesor universitario, y al Husserl, también expulsado por el nazismo de la Universidad de Friburgo. Fin de la cita. En el panfleto que depositaron junto a la bomba, se acusaba a Dussel de enseñar marxismo. El 23 de marzo de 1975, Dussel es expulsado de la Universidad Nacional de Cuyo, en la que había estudiado y profesado cátedra de ética durante 6 fecundaciones, corrieron la misma suerte. En este sentido, la filosofía de la liberación se fue configurando como una voz que se levanta desde la periferia colonizada, colonizada cultural, política, ideológica y económicamente, digamos. En un congreso de 1968, el filósofo peruano Augusto Salazar Bondy presenta una investigación que despertó un interesante debate, porque él presenta la pregunta si existe una filosofía en nuestra América. El análisis de Salazar Bondy apuntaba a criticar, a desandar las filosofías recibidas desde Occidente. Salazar Bondy señala que el pensamiento de Occidente ha sido ubicado en una posición dominante en relación a la propia, la nuestra, la latinoamericana, posibilidad o capacidad de reflexionar, y decía también que era un pensamiento trasplantado, una mera copia. Por supuesto que Salazar Bondy está mirando la recepción en las academias de la filosofía, teniendo presente el plan de normalización, ¿sí?, que ya señalaba y sostenía Francisco Romero y otros filósofos en filosofía, ¿sí?, toma la pregunta de Salazar Bondy como una hipótesis de trabajo, situándose y situándola en un punto de vista nuevo, desde la periferia mundial.
Esto quiere decir que la filosofía latinoamericana sitúa el pensar desde las naciones dependientes, desde las clases explotadas, de los excluidos, los expulsados, los desplazados, o como ustedes habrán leído seguramente también a Paulo Freire, desde los oprimidos. Ahí ustedes pueden encontrar una conexión entre, o un terreno, ¿sí? Un terreno en común con la pedagogía de Paulo Freire y la filosofía de la liberación, ¿sí? En la actualidad, siguen estos planteos, digamos, con otras preguntas, pero sí seguimos presentando esta misma dificultad, ¿no? Entonces, hay un filósofo boliviano, Juan Bautista Segal, que falleció recientemente, y él escribe un libro que se llama ¿Qué significa pensar desde América Latina? Es muy interesante este libro porque Juan Bautista Segal toma parte de su pregunta, ¿qué significa pensar?, la toma de una obra de Martin Heidegger, que también la recomiendo para leer, y que se llama ¿Qué significa pensar? Pero Segal le agrega desde América Latina. Entonces, esto es muy interesante porque ahora el contenido del pensamiento es la realidad latinoamericana. Entonces, la repregunta nuevamente es, ¿qué lectura filosófica es la que naciones en situación de dependencia económica, política, cultural, debían y deben aún hoy emprender? ¿Sí? Bien. Los miembros de este conjunto amplio y diverso de la filosofía de la liberación siempre enfrentó, y sigue enfrentando aún, el reto de reiniciar este camino filosófico, pero ahora la claridad es que la situación a considerar o a tener en cuenta es la historia y la situación explotada y vulnerada de América Latina, como punto de apoyo ético y científico, ¿sí? Para pensar de forma radical la tradición filosófica occidental que heredamos y que muchas veces se reproduce acríticamente en nuestras instituciones. Si bien este movimiento filosófico tiene su génesis aquí en la Argentina, rápidamente se extiende por el mundo, no solamente porque en el ambiente latinoamericano del 68, 69 en adelante hay un ambiente de coincidencia de inquietudes, sino que además acelera la dispersión de estas ideas, acelera o es acelerada justamente por los exilios de nuestros pensadores, ¿sí? Pienso en Arturo Roy, por ejemplo, que trabajaba en la Universidad de Bahía Blanca y en la Universidad de Cuyo. Pienso en Horacio Ceruti y el mismo Dussel, que deciden, porque no les queda otra, en realidad corre riesgo sus vidas, emigrar hacia otros países latinoamericanos. Muchos de ellos están aún en México residiendo. Bien. ¿Dónde radica la novedad filosófica de Dussel? Habitualmente, para explicar los orígenes del pensar filosófico, se apela a la clásica actitud de asombro del filósofo ante el mundo, como punto de partida para el ejercicio del pensar. La filosofía, como la inclinación hacia la sabiduría, nace cuando el mundo cotidiano adquiere un cierto carácter no familiar, lo que resulta de una suspensión de nuestras creencias usuales, ¿sí?, que tenemos acerca del mundo cotidiano, y lo familiar se vuelve extraño y el asombro brota acompañado del deseo de verdad oculta que explica aquello que se oculta, ¿no? Este filosofar de liberación no solo tiene ese origen, que ustedes pueden haber leído en los manuales, incluso de filosofía, sino que además lo complementa con el asombro ante el horror o el espanto de la negación del otro, otre, como otro.
y la negación del otro como otro. No solo el otro como diferente, sino el otro como distinto. De manera que con estas últimas palabras hemos arribado a una categoría de la filosofía de la liberación, que es la de exterioridad, con la cual comienza un discurso filosófico desde la periferia. Se produce lo que algunos pensadores han denominado por ahí una me pico, así, 1 o 2 me como. Una ruptura epistemológica, ¿no? Con la emergencia de un nuevo lugar de enunciación. Les voy a leer ahora un pequeño fragmento, ¿sí? Se llama A manera de manifiesto, que se publicó en 1973 en un libro de producción colectiva que se tituló Hacia una filosofía de la liberación latinoamericana. Dice, son palabras de Dussel: sin lugar a dudas, un nuevo estilo de pensar filosófico ha nacido en América Latina. No se trata ya de un pensar que parte del ego, del yo conquisto, yo pienso o yo como voluntad de poder europeo imperial. Es un pensar que parte del oprimido, del marginado, del pobre, desde los países dependientes de la tierra presente. La filosofía de la modernidad europea constituyó como un objeto o un ente al indio, al africano, al asiático. La filosofía de la liberación pretende pensar desde la exterioridad del otro, del que se sitúa más allá del sistema machista imperante, del sistema pedagógicamente dominador, del sistema políticamente opresor. Una filosofía que tome en serio los condicionamientos epistemológicos del pensar mismo, los condicionamientos políticos de un pensar latinoamericano desde la opresión y la dependencia, no puede ser sino una filosofía de la liberación. Quiero hacer una aclaración en relación al sistema categorial con el que se están encontrando en la ética dusseliana, ¿no? Los que la están leyendo. Hay una pretensión fuerte de búsqueda de abandono de la sustancialidad, es decir, la categoría de exterioridad u otro no es una sustancia o una entelequia, sino que es un epísteme relacional. Y acá está la ruptura con el ego, podríamos decir, cartesiano o el ego moderno, ¿no? Un supuesto nuestro de liberación es que somos seres de relaciones en un mundo de relaciones. La relación implica un junto a, ¿sí? Implica una coetaneidad. La posición primera para la filosofía de la liberación es la de alguien ante alguien. Es la situación cara a cara que Enrique Dussel toma de Immanuel Levinas. Entonces, hay podríamos decir también, se vislumbra un supuesto antropológico también, ¿sí? No solo ético, sino antropológico. Y desde esta coetaneidad negada es que comienza la crítica al proyecto moderno desde nuestras tierras latinoamericanas. Claro que la crítica a la modernidad se ha encarado desde el seno mismo del pensamiento europeo, y piensen ustedes también en un Martin Heidegger, en un Horkheimer, en un Bátimo. Todos ellos critican el proyecto moderno, pero no ponen en cuestión la centralidad del discurso eurocéntrico sobre que no hay modernidad sin modernizado, proyecto civilizatorio sin bárbaro. La crítica europea a la violencia que ha provocado la racionalidad eurocéntrica no incluye aquella que toma como bárbaras las culturas no europeas, siguiendo siempre un discurso encubridor que oculta mitos. Por eso Dussel va a hablar del mito de la modernidad, digamos, en donde el territorio latinoamericano va a ser justamente el sujeto que sufre o padece el sacrificio, digamos. Entonces, el proyecto de liberación se propone desplegar la crítica moderna
y la crítica posmoderna también, profundizarla y darle un sentido mundial. Por ello es un proyecto de liberación y subsunción de la modernidad. Es una nueva interpretación que nace como crítica radical al proceso que comienza en 1492. No se trata al estilo posmoderno de indicar un proceso que surge dentro de la modernidad, sino de una nueva interpretación que exige una revisión completa del fenómeno moderno. El momento de la mundialidad que posiciona a Europa como centro, ¿sí? Y de la constitución de América Latina como periferia y además encubierta, ¿no? Dussel propone como tesis, digamos, partida moderna, o crítica, ¿no?, a la modernidad, propone como tesis 1492 como el inicio de la modernidad. En esta nueva interpretación, en esta nueva narrativa, la modernidad, o el concepto de modernidad, va acompañado por una barra exterioridad. Y lo que se está indicando con esa barra y la exterioridad es que la realización del fenómeno moderno no ha sido autopoético, sino que se ha correalizado con una exterioridad negada y violentada. En tal sentido, para subsumir la modernidad, no desde la crítica absoluta a la razón, sino desde su violencia irracional a la afirmación de la razón del otro, digamos, va a ser necesario que la coetaneidad negada, la otra cara, se descubra como inocente y niegue la bondad del proyecto moderno, reconociendo la injusticia de la praxis sacrificial a la que ha sido sometida. Dussel lo que está proponiendo es poner en marcha la praxis de liberación, es decir, un nuevo proyecto que él llama transmodernidad. La transmodernidad entraña una realización trascendente, ¿sí?, que es imposible para la sola modernidad, porque la compromete en una correalización, donde la modernidad y la exterioridad negada se correalizan por mutua fecundativa. La exterioridad es inherente a la modernidad, ¿no? La trascendentalidad, la transmodernidad implica un desplazamiento filosófico que va a requerir o requiere cambios en las coordenadas principales para entender el mundo y la experiencia humana desde un lugar a otro. Desplazamiento que tiene como punto de partida afirmar una exterioridad negada, desechada, no valorada o considerada muchas veces como inútil. Desde este lugar, desde otro mundo, se afirma una razón liberadora de una ética de la liberación como reconocimiento de la dignidad de esa alteridad negada para, por una praxis de constructora, liberadora, abrirse camino positivamente hacia una transmodernidad. El otro negado coetáneo de la modernidad se va tornando, o debería tornarse, sujeto de praxis innovadora. ¿Sí? Hay un primer momento en ese reconocimiento, o esa toma de conciencia, digamos, de ser víctima, que empezaría a movilizar la praxis de liberación. En este sentido, la transmodernidad es propuesta como un nuevo proyecto mundial de liberación que involucra el campo ético, político, económico, religioso, filosófico y pedagógico. Se presenta la transmodernidad como una teoría de un diálogo intercultural entre la periferia y el centro, y el diálogo fundamentalmente entre las periferias. Y en este sentido, la dialogicidad que se va a ir dando, ¿sí?, daría paso a un nuevo momento de la historia que es transmoderno, ¿no?
Y ese momento transmoderno tiene como elemento el diálogo intercultural. Pero él dice, un diálogo creado por los críticos de la propia cultura no es ni moderno ni posmoderno, sino que justamente transmoderno. ¿Por qué es transmoderno? Porque la localización del esfuerzo creador no parte del interior de la modernidad, sino de la exterioridad, desde la alteridad de los pueblos postcoloniales, desde la sabiduría de los pueblos vernáculos, que, subsumiendo lo mejor de la modernidad, deberán desplegar no un estilo cultural que tienda a un pensamiento homogéneo o a la unidad globalizada, sino a un pluriverso transmoderno. Se trata de un diálogo intercultural que Dussel va a denominar anadialéctico, en Ani, un donde... segundo, porque queda un minuto y se va a cortar. Justo Bueno, ahí, si querés, para que no te quede bueno, justo cortado la exposición. Salimos y volvemos a ingresar. Nos bueno. volvemos a conectar. Dale, dale.